Muy buenos días, querida familia, pueblo de Dios, pueblo que anhela su venida y que se está preparando para encontrarse con su Señor. Este es su hermano de nuevo, Carlos Tejada, un video más del conocimiento de la verdad que queremos que cada uno de nosotros podamos tener y podamos cada día más crecer en ese conocimiento hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Quiero en esta mañana empezar una serie de videos donde vamos a hablar específicamente de cosas que nos antañan para nuestra salvación. Y quiero empezar con una pregunta. Si tuvieses el privilegio de estar ante la presencia de Dios y tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Cristo o a Dios, ¿qué le preguntarías? Si tuvieras el privilegio en el momento de que te dieran 5 minutos ante la presencia de Dios, ¿qué tú le preguntarías? Quizás habría muchas preguntas que el ser humano haría. Yo, en mi forma particular, le preguntaría: Señor, dinos ya cuándo se va a acabar esto, cuándo tú vas a venir, qué podemos esperar, danos la fecha o algo, no sé. Y quizás tú también te preguntarías y le preguntaría al Señor algo como esto. Y esto no es extraño porque ya esto sucedió en un momento cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron esa misma pregunta: Señor, dinos, ¿cuándo tú vas a venir? ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Qué señales van a haber de tu venida? ¿Qué podemos esperar? Y de eso es que yo quiero hablarte en esta serie de videos que voy a hacer. Señales de la venida de Cristo. Cómo el Señor le dio de respuesta a sus discípulos señales para que ellos estuvieran preparados, para que ellos pudieran tener los ojos abiertos a esas señales y pudieran tener la certeza y la seguridad de que Cristo venía pronto. Yo quiero en esta mañana, antes de iniciar, tener una pequeña palabra de oración para que Dios nos dirija a través de su Espíritu y podamos comprender la palabra de Dios y la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos, que es una respuesta que nos compete a todos como cristianos. Oremos. Dios de amor, te queremos agradecer en este momento por la vida. Queremos agradecerte también por tu palabra. Queremos agradecerte por tu inmenso amor, por tu gran misericordia hacia nosotros, porque diste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Y ahora queremos, Señor, conocer un poco más de tu verdad, conocer un poco más de lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Y para eso necesitamos, Señor, que el autor que inspiró esta palabra, que es tu Espíritu Santo, pueda dirigir nuestras vidas, pueda dirigir nuestras mentes para que podamos entender, y no solamente entender, sino aceptar y poner en práctica tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pero la respuesta que Jesús dio a esta pregunta, creo que tú quisieras también saber qué respuesta dio. En el capítulo 24 del libro de Mateo, donde surge esta pregunta, también la podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 13, en el capítulo 21 de Lucas, este mismo relato, de cuando sus discípulos se acercaron y le preguntaron: dinos, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida para que estemos preparados? Y es curioso la respuesta de Jesús, porque antes de él dar señales y dar cosas, lo primero que él dijo fue: mirad que nadie os engañe. No sé por qué Jesús habrá dicho esto, pero ya lo podemos palpar muy claro en este tiempo en que estamos viviendo, donde hay tantos engaños. Aquí el Señor me menciona engaños religiosos, engaños en la política, engaños entre hermanos, entre padres, entre madres, engaños de manifestaciones, bueno, de cuántos tipos de... Por eso fue lo primero que el Señor nos advirtió: no te dejes engañar, porque van a haber muchos engaños, muchos engañadores, y van a venir incluso en mi nombre, creyéndote, haciéndote creer que es de parte de Dios. Y por eso el Señor dijo: no te dejes engañar, mira que no te dejes engañar. Y esa fue la respuesta de Jesús. Dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo o yo vengo de parte de Cristo. Esta es la primera amonestación que Cristo hace. Después da alusión a diferentes tipos de señales para que tú y yo podamos estar prevenidos y podamos estar alertas para cuando veamos esas señales podamos estar seguros de la cercanía de Cristo Jesús. Pero en la pregunta de los discípulos antaña no solamente el tiempo del fin, sino también el tiempo donde ellos vivían, porque la pregunta surge después de una expresión que Jesús hizo a sus discípulos de que él podía destruir el templo y en 3 días poder hacerlo de nuevo. Entonces, ellos estaban buscando una respuesta inmediata, porque ellos veían que Jesús estaba diciendo que iba a morir y que se iba a ir. Señor, dinos si está cerca tu venida otra vez o qué. Y el Señor mezcló los dos acontecimientos, el tiempo de ellos y el tiempo del fin. Y vamos a ir estudiando por partes. No sé cuántos videos van a salir de aquí, pero espero que salgan unos 5 o 6 para explicar parte por parte, profecía por profecía, señal tras señal, para que podamos entender bien lo que el Señor nos quiere decir. Dice aquí que la primera señal que Dios te ofrece, mira que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo vengo de parte de Cristo, yo soy el Cristo. Y dice que a muchos van a engañar. La primera señal aquí que da es en el ámbito religioso. Van a venir muchos en el nombre de Cristo. Y en el verso 11 del mismo capítulo dice, muchos falsos profetas y muchos, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y aquí también habla en otro verso, creo que en el verso, bueno, aquí está hablando específicamente en el ámbito religioso, que van a venir muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos diciendo que venían de parte de Dios, o que vienen de parte de Dios, o que tienen visión de Dios. Y aquí Dios nos da la primera señal. No te dejes engañar porque tú creas o porque tú lo veas muy religioso. Vea la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña primeramente cómo identificar si una persona viene de parte de Dios, si una persona es un profeta o un verdadero profeta. Porque aquí dice que se levantarán muchos falsos profetas. Y si se levantarán muchos falsos profetas es porque tienen que haber profetas buenos. Ahora, ¿cómo identificarlos? La Biblia nos da 3 maneras de cómo identificar a un profeta. Y se las voy a decir una a una. Dice que la primera forma de cómo tú identificar a un profeta es lo que dice el profeta Jeremías. Si lo que el profeta predijere, si lo que el profeta dijere, lo que él está pronosticando que es de parte de Dios, no se cumpliere, no es de parte de Dios. Estamos hablando aquí de que si una persona, ahora mismo, como hay en el mundo, que hay gente que dicen que son profetas de Dios, y de 10 profecías que han dado, 3 se han pegado, o 3 han acertado, eso no es de parte de Dios, porque Dios no se puede equivocar. La palabra de Dios no puede llegar a él vacía. Dice la palabra de Dios que él, cuando dice algo, eso tiene que cumplirse. Así que la primera forma de cómo identificar si un profeta está de parte de Dios es si lo que él dijo se cumple. Y la más importante de todas las formas de identificar a un falso profeta es lo que dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no vivieren conforme a esto, todavía no le ha amanecido, no vienen de parte de Dios. Si esa persona no vive conforme a la ley de Dios y no vive conforme al testimonio, dando un buen testimonio de que guarda la ley de Dios, los mandamientos, no viene de parte de Dios. Y la tercera forma de identificar a un profeta, dice la palabra de Dios aquí, que si esa persona dijere que viene de parte de Dios, pero su vida no está en armonía con la palabra de Dios,
no puede contradecir la palabra de Dios. Ninguna profecía que salga de un profeta puede contradecir la palabra de Dios. O sea, si esa persona dice algo que va en contra de lo que ya está escrito, si va en contra de lo que ya el Señor dejó en su palabra, no es de parte de Dios. Tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Así que tienen tres cosas allí: a la ley, al testimonio. Si la persona predice algo y no se cumple, no viene de parte de Dios, y que lo que el profeta predica sea en armonía con la palabra de Dios. Así que aquí tenemos la primera señal, porque dice que muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo vengo de parte del Señor, y falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que la primera profecía que el Señor dejó para este tiempo del fin es que se iban a levantar muchas personas, y eso lo vemos en este mundo en que vivimos. Hay tantas religiones, tantas personas diciendo yo tengo la verdad, tantas personas diciendo yo vengo de parte de Dios y yo tengo la verdad. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado que hay tres cosas que son verdad. Dice la palabra de Dios, tu palabra es la verdad. Si aquí no está en la palabra de Dios lo que te quieren llevar como palabra de Dios, y no está conforme a su palabra, no le creas. Busca tú mismo, escudriña la palabra de Dios, trata de buscar en ella orientación, y tú vas a ver cómo el Señor te va a guiar. Y dice aquí que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí está hablando de otra manera. Dice que el amor por la maldad de la gente, por tanto engaño, por tanto, la gente no va a ni siquiera creer ya. Se le va a hacer difícil creer, y el amor se le va a enfriar. Así que yo no quiero que en tu vida pase esto. Que tú te aferres a la palabra de Dios, te aferres a este libro de instrucción que Dios nos ha dejado, para que no nos dejemos engañar. ¿Y por qué habla aquí de engaños religiosos? Hermano, porque muchas personas piensan que porque están en la iglesia, porque predican la palabra de Dios, o porque tienen manifestaciones del Espíritu, como ellos hablan, piensan que están de parte de Dios. Y hay un verso aquí que yo lo voy a leer en el libro de Mateo, para que ustedes vean lo importante que es el aferrarse no solamente a que aquel diga, o yo sí tengo, o yo no tengo. Vamos a mirar en este momento un episodio donde el Señor es claro, contundente con relación a quiénes son los que están de parte de Dios de verdad. Dice, muchos me dirán en aquel día, el verso 22 del capítulo 7 de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor le declarará, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Aquí vemos personas que van a utilizar la palabra de Dios, y van a venir en el nombre del Señor, y van a hacer milagros incluso. Van a hacer cosas que nos vamos a quedar con la boca abierta. Y dice que no son de parte de Dios que vienen. ¿Pero por qué dice esto? Porque el verso 21 dice de esta manera, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Ahí es que está el meollo. ¿Quién está haciendo la voluntad del Padre que está escrita en este libro? ¿Quién está haciendo la voluntad del Padre? Ahí tú te vas a dar cuenta si esa persona viene de parte de Dios. Pero tú dirás que esa es la voluntad del Padre, Carlos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Dice, el propio Jesús dice esto. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, o el que dice que me ama, o el que me conoce, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Si tú quieres saber si tú amas al Señor, el Señor te dice aquí que tú tienes que guardar su palabra. Y oye lo que dice aquí,
Porque Cristo le va a decir a ese grupo de personas, nunca te conocí, yo no te conozco. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si en verdad tú conoces a Dios o Dios te conoce a ti? Mira lo que dice aquí el verso 4 del libro el primero de Juan, el capítulo 2. Dice, el que dice, oye esto, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tú quieres saber si esa persona que te está predicando, que te está haciendo milagros, que te está haciendo señales, tú le preguntas, ¿tú guardas los mandamientos de Dios? Si esa persona te contesta que no, tú le vas a decir, pues tú eres un mentiroso. Porque aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Tú quieres demostrarle al mundo y a ti mismo que tú conoces a Dios. Tienes que hacer lo que el Señor te dijo. Tú tienes que guardar su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Jesús aquí? Mira lo que dice aquí. Si me amáis, si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el verso 21, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y mi Padre lo amará y se manifestará en él. ¿En dónde se manifiesta el Señor? En una persona que le demuestra amor al Dios, guardando sus mandamientos. No estoy hablando de salvación aquí. Estoy hablando del amor que Dios quiere que tú le demuestres a Él. Y de la única manera que Él quiere que tú solo demuestres es si tú guardas sus mandamientos. Hay tantos versos aquí donde habla de eso. Mira lo que dice aquí. Si permanecéis en mi palabra, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisieres. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardaron los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oye, qué hermoso esta palabra. Y oye lo que dice este verso aquí. Y en esto sabemos si estamos de parte de Dios o no. Oye lo que dice este verso. Cualquiera cosa que le pidamos a Él la recibiremos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. Que Dios te pueda bendecir en esta mañana y que tú puedas empezar a identificar quién está de parte de Dios o no. Que Dios te bendiga. Este será el primer video que vamos a hacer. Dios te bendiga.